Sí. Saludos cordiales, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Ahora estamos en la videoconferencia número 5 y vamos a iniciar con este apasionante tema de la ética, dándole un enfoque para que el gerente en salud logre aprovechar estos niveles de conocimiento y al finalizar de este módulo enlazarlo con el planteamiento del marco legal vigente. Por ende, la aplicabilidad del derecho sanitario y la legislación en salud desde la perspectiva de la ética. Ya le había dado yo la bienvenida a esta videoconferencia. Es importante sus aportes. Ya tienen ustedes las notas de su ejemplo número 1. De igual manera, coloqué en la bibliografía de la semana 2 un ejemplo de este ciclo. Quiero felicitar a la compañera. Generalmente no me fijo los nombres cuando estoy calificando. Ustedes pueden ya ir a ver a la compañera que presentó un ensayo que cumple con los requerimientos académicos que estamos exigiendo para este módulo. Tómenlo como ejemplo para su ejercicio número 2 y por supuesto también para su ensayo final, ¿verdad? De tal forma de que ustedes sepan que en términos generales se exige que después de la portada, ¿verdad? Vaya un pequeño resumen. En algunos espacios académicos se presenta generalmente el resumen de los idiomas. En español, estamos habituados al español, y algún otro idioma de su interés académico, ya sea inglés, francés, portugués. Y de esta manera amplía el nivel de alcance del trabajo que usted realiza, ¿verdad? El abstract está, que es el mismo, ¿verdad? Solo se traduce y se coloca y posteriormente viene el desarrollo. Así su compañera lo desarrolló, bueno, sin hacerlo eh, en otro idioma, ¿verdad? Pero es el nivel de exigencia que se le espera a ustedes. Quiero felicitar a la compañera que lo presentó y ustedes pueden irlo a ver a la semana número 2, en la bibliografía de la semana 2. Vamos a compartirles la videoconferencia de esta noche, los objetivos más adelante. De igual forma, vamos a desarrollar una gran cantidad de temas vinculados, como ya les había mencionado, a los conceptos éticos. En muchas ocasiones siento que, al igual que el tema del derecho sanitario y la legislación en salud, este tipo de abordaje es muy poco desarrollado en el pregrado. Por tanto, en muchos de los aspectos que estamos compartiendo, eh, es como la primera aproximación conceptual. Yo les invito a profundizar en este tema. Yo me considero un estudiante de la ética porque todavía implica estar formándome, estar actualizando esta clase de tal forma de facilitar y de apasionarlos a ustedes para que profundicen en el conocimiento de la ética. Ustedes, por favor, participen. Ahora van a ver unas preguntas éticas que, de igual que la clase anterior, igual que la videoconferencia 5, perdón, sería la videoconferencia 4, que fue la anterior, vamos a estar preguntándoles, porque sí es importante conocer cómo ustedes abordan los planteamientos éticos que se desarrollen. Participen, eso es lo evaluado, ¿verdad? Si usted no participa, no tiene la ponderación para cada una de las intervenciones. Estos son los objetivos de esta videoconferencia 5. Esperamos alcanzarlos con el tiempo programado. Siempre por aspecto fisiológico tenemos una pausa y esta va a ser a las 7 de la noche, así es que sepamos que tenemos grandes esfuerzos por alcanzar los objetivos. Comenzamos con la aproximación a los conceptos de la ética. Y como siempre,
es importante tener claro los conceptos. La ética es el estudio de la moral y del accionar humano que conlleva promover los comportamientos aceptados o como deseables en una sociedad. Estos con el tiempo van cambiando, pero en la medida que hay cuestionamientos éticos, así es como la sociedad, la propuesta civilizatoria que nos permite mantenernos en paz y alcanzar los mayores niveles de satisfacción individual, familiar, comunitaria y como sociedad, es que estos también cambian con el tiempo. Y en un momento, por eso es que se parte de un momento histórico determinado, ¿verdad? En Roma era éticamente aceptada la esclavitud y no había cuestionamientos éticos para los dueños de esclavos, ¿verdad? Habían discusiones respecto a cómo tratar y castigar a los esclavos, pero son situaciones que ahora la vemos con total rechazo, ¿verdad? Por el devenir histórico de la humanidad. Aunque la situación de la crisis migratoria de África hacia Europa ha conllevado el resurgimiento de la esclavitud en su forma más grosera. Son situaciones que como humanidad eh, se aborda desde la perspectiva ética. Una valoración, o sea, sentencia, una valoración ética es el postulado que señala cómo deberían de actuar los integrantes de una sociedad. Supone entonces un planteamiento de un juicio moral. Y a partir de allí, la ética es la disciplina que se ocupa de dilucidar las justificaciones para las acciones correctas y los procesos para decidir las acciones correctas. Pónganle atención a los aspectos clave. Las justificaciones que como sociedad se convence para determinar que una acción es correcta y que se conduce a través de decisiones aceptables. Cuando uno inicia el día, no inicia principalmente el personal de salud, ¿verdad? No inicia eh, dados excepciones, ¿verdad? Pero eso ya caen hasta en delito, que ahora amanezco para hacer el mal, ¿verdad? Sino que uno asume que el cúmulo de conocimientos profesionales que tiene va a ir al servicio de la población que a uno lo busque o lo requiera. Entonces, ese conducir de la sociedad a través de caminos aceptables como correctos es lo que permite a la ética configurarse como disciplina. Mediante un análisis riguroso, la ética responde a preguntas como ¿qué es bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto o incorrecto? ¿Qué obligaciones morales tiene X con respecto a Y? Y esto, en muchas ocasiones, estamos permanentemente realizando juicios morales que nos conllevan desde nuestra perspectiva de formación educativa, religiosa, de tipo de posición social en que nos encontremos para poder responder estas preguntas que desde el inicio de la historia de la humanidad significan un reto permanente. Por tanto, la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con los preceptos aceptados como del bien o el mal, y los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Está vinculado el hecho de, en la medida que se desarrollan
acciones correctas en la medida que se alcanzan niveles de consenso para determinar tu accionar y el accionar de la sociedad como correcto, que alcanzas peldaños de felicidad, ¿verdad? Por ejemplo, llama la atención cómo en los documentos constitutivos de Estados Unidos buscaban la felicidad de la humanidad. Entonces, cómo nosotros en nuestra sociedad salvadoreña alcanzamos un nivel de felicidad. Es un verdadero determinación ética. Y miren ustedes ahí esa caricatura, ¿verdad? Cómo, qué nivel de herramienta filosófica tiene el gerente en salud para determinar que lo que está haciendo es aceptable, correcto o incorrecto. Y cómo le damos respuesta ante las acciones incorrectas para poder satisfacer nuestro ego interno. La palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo, éticos, derivado de ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. Por tanto, la manera como nosotros actuemos va a estar determinada con la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el salvadoreño nos autodefinimos como mecha corta, ¿verdad? Con toda sinceridad, ahorita, levanten la mano virtual. ¿Quiénes que se consideran que son mecha corta? Por favor, levanten la mano. Los que se consideran mecha corta. Levanten la mano virtual. Entonces vamos a hacer un conteo real. Aquí están. Bueno, la bajaron, qué rápido la bajaron, ¿verdad? Gracias, manténgala en alto, porque la gran mayoría nos autodefinimos, no, doctor, yo para eso soy mecha corta, ¿verdad? Entonces sí es necesario unas valoraciones éticas que por qué el salvadoreño somos mecha corta, ¿verdad? Eso son aspectos de discusión filosófica y que la ética nos puede ayudar a dilucidar, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, les mencionaba, ¿verdad? Cómo habían aspectos ya prácticos para que ustedes puedan alcanzar esto de la ética, ¿para qué me va a servir como gerente? Sigamos un poco explorando los conceptos. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Miren ustedes lo relevante que implica rodearse de herramientas vinculadas a la moral, al deber, a la virtud, para alcanzar la libertad y la justicia, ¿verdad? Si usted, en contrario sensu, realiza acciones amorales, no cumple con su deber y no tiene virtud para el desarrollo de su accionar gerencial, no va a alcanzar un nivel de justicia, ni mucho menos de la libertad de accionar que se le da el conocimiento del marco legal. Y esto conlleva un desgaste del poder. Va a haber un momento que las jefaturas solamente dictan para sus anillos de confianza. Y ese anillo de confianza lo que te genera, en lugar de justicia, te genera grandes injusticias. Es del conocimiento cómo algunas jefaturas a las mismas personas las dejan en los turnos del 24 y del 25 o del 30 al 31. Y esto tiene una valoración ética que está a la luz de cómo se aplica el deber y la virtud a la hora de desarrollar su accionar como gerente. La ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guían y orientan el comportamiento humano hacia el bien.
Por tanto, la razón de la ética es disminuir el daño, o sea, el mal moral, y procurar la colaboración social. Entonces, no tiene un abordaje solo estético o un abordaje neutral. Lo que se pretende es una colaboración social. ¿Para qué? Para alcanzar mayores niveles de justicia, de felicidad y de equidad. Aquí vamos con el primer ejemplo ético que todos ustedes van a participar. Todos van a responder esta pregunta. Y este es un ejemplo clásico de aplicabilidad ética. Un tren corre sin control por una vía en la que hay 5 trabajadores atrapados que van a ser atropellados mortalmente. Tú tienes acceso a la palanca para desviar el tren hacia una segunda vía donde hay un único trabajador atrapado. Accionar la palanca causaría la muerte de ese trabajador. La pregunta a ustedes, ustedes son quienes tienen el acceso a la palanca. ¿Debería accionar la palanca? ¿O siempre van a actuar con un enfoque de que siempre van a accionar la palanca o no la van a accionar? Escucho sus valoraciones éticas. ¿Quién rompe el hielo? Y usted me va a fundamentar por qué la acciona o por qué no la acciona. Agradezco. Adelante, Cristian Balmore. Sí, buenas noches, doctor, compañero. Pues considero que este el punto, bueno, si me lo preguntase y poniéndome el rol como gerente, eh, yo considero que sí debo de accionar la palanca, pero no de manera impulsiva, sino que siempre pensando en todo lo que debo de hacer, tanto mi rol como al momento de exigirme a la toma de decisiones orientadas quizás al bien mayor, que voy a beneficiar, obviamente basándonos en los principios éticos. Nosotros en enfermería nos habla mucho de la ética, y que nuestra profesión se basa en la ética y en la conciencia. Entonces, más allá de eso, quizás también está la responsabilidad institucional y la protección de la vida, que somos nosotros los que resguardamos y tenemos que hacer el accionar de esto. Entonces, eh, quizás en el punto de mi situación donde todas las acciones que nosotros hacemos en el sistema de salud pueden implicar hasta cierto punto un daño, pero mi responsabilidad es optar quizás por la alternativa que puede minimizar el daño quizás global en todo lo que se pueda hacer. No sé, quizás viéndolo de manera global, en la gestión, pues quizás se traduce cómo yo puedo priorizar los recursos, distribuir el personal, toma de decisiones que a veces son muy complicadas. Yo siempre he manejado el plan de decirle, y creo que Ingrid ya la ha escuchado, no nos equivoquemos la amistad con el trabajo y que muchas veces eso que a veces uno dice, ah, la carne de ustedes ya quedó. Perdón, hubo ahí Adelante, Cristian. ajá, entonces creo que todos hemos escuchado la palabra que dice, ah, lo que ella hizo no es ético, lo que él está haciendo no es ético. Entonces, pero creo que la parte más importante es proteger al personal y garantizar, quizás también responder oportunamente a las crisis, sabiendo actuar con cabeza fría, creo que es lo más importante a la hora de tomar decisiones. Y creo que el papel fundamental, una vez una jefe me lo dijo, un buen líder tiene que ir de la mano con la ética, porque el liderazgo es de la mano de la acción y la toma de decisiones, y también la capacidad de asumir las consecuencias y ser responsable con lo que voy a hacer al momento de, porque creo que eso es parte fundamental de la ética. También creo que si yo no hago nada al momento de todo este montón de cosas, pues también pueden haber consecuencias, ¿verdad? Entonces creo que la parte de salud tiene que ser muy consciente y parte de conciencia es la ética. Eso puedo opinar con respecto a si jalo o no jalo la palanca, doctor. Entonces, ¿la jalas o no la jalas? Sí, la tendría que hacer porque... Y la desvías a donde hay una persona. ¿Cómo así? O sea, el planteamiento te dice, por un lado están 5 trabajadores. Ah, sí.
¿verdad? Y por el otro lado está una sola persona. Si tú activas la palanca, el tren se mueve y atropella mortalmente a una persona. Sí, ¿verdad? Porque permite que mueran 5 trabajadores, eludir la responsabilidad, actuar contra el principio de no maleficencia, creo que también la institución, bueno, en salud, pues no decidir también pueden matar pacientes, retrasar No, tratamiento. pero en este caso en particular, Cristian, yo sé que es difícil, pero todos van a tener que decidir. ¿Qué decidieras? Para mientras tú te decides, yo abro un pequeño paréntesis. No lo quiero presionar, pero fíjense que abro un paréntesis. Todos van a responder a esa pregunta y la van a fundamentar. ¿Por qué lo responden? Fíjense que yo solamente en el sector salud he escuchado con mayor énfasis a enfermería el concepto de la ética. Pero con todo el análisis doctrinal y académico, porque si no, no vamos a avanzar, ¿verdad? Toda reunión de enfermería que comiencen con invocando a Dios y haciendo oraciones, ya se sale del campo de la ética, ¿verdad? Porque actualmente nosotros para poder alcanzar un nivel mayor no de bienestar, sino que de raciocinio con el bien, lo hacen a través de la religión. Y la religión tiene criterios dogmáticos, sos o no sos, sos de mi iglesia o no sos de mi iglesia. Y eso te hace tener un sesgo a la hora de las valoraciones éticas. Entonces, yo alegre que en enfermería digan, vamos a tener una reunión de ética, pero ya cuando dicen, vaya, pónganse de pie, vamos a orar, y ahí ya se cae la canalización del alcanzar el raciocinio entre la acción del bien y el mal. No sé si me explico. Entonces tenemos que aprender a hacer valoraciones éticas. Considero, doctor, que en este caso, pues, no es que uno a veces quiera causar daño, pero yo me dirigía a donde voy a causar menos daño. En este caso, pues me iría al primer trabajador, como usted lo está, pues. Gracias. Sí, porque todos van a asumir una postura, ¿verdad? Gracias, Cristian. ¿Quién más? Todos van a participar, así que ustedes van a decidir, por favor, aligeremos porque no nos va a alcanzar Muy bien, Jacqueline Serrano, adelante. Hola, doctor, buenas noches. Pues yo estoy de acuerdo con Cristian. No es que uno pues quiera hacer daño, pero entre las dos opciones uno trata de hacer el menor daño posible y en este caso 5 vidas contra una, ¿verdad? Pues uno prefiere salvar a las 5 personas. Yo sé, ¿verdad? Que en este caso no hay como un lazo entre las 5 personas y la persona que está solita. Diferente fuera que uno tuviera como digamos, una amistad con la persona que queda solita y si pues uno lo piensa más. Pero así, yo me iría por la persona que está solita y bajaría la palanca. Jacqueline Serrano nos abre un aspecto y ella nos menciona que podría cambiar si conociera a las personas. Ya vamos a tratar de abordar eso más adelante, pero vamos a dar primero una pequeña primera ronda. Adelante, Teresa de Los Ángeles Reyes. Hola, buenas noches, doctor. Sí, mi opinión, considero, ¿verdad?, que siempre en los liderazgos hay riesgos que tomar y ese ejemplo es claro. Y tal cual lo dice la doctora Jacqueline, pues uno tendría que buscar a tomar la decisión de a quiénes se les va a causar menos daño. A veces es la cantidad, en este caso es la cantidad, en este ejemplo. Pero yo comprendo que los médicos, por ejemplo, si tienen una emergencia y hay una sola cama en la UCI y tendrían que atender a una persona joven o a un anciano,
Yo considero que también entran valoraciones de a quién voy a salvar, ¿verdad? Entonces yo digo que siempre estamos sometidos a riesgos, siempre hay retos, desafíos que se deben de enfrentar. Y lo complicado aquí que a veces las decisiones pueden ser sistemáticas, pero en ocasiones no. Van a haber momentos en que las decisiones tienen que ser para ayer. Y también para eso tenemos que estar preparados. En este caso, yo igual tomaría la opción de desviar ese ferrocarril hacia una sola persona y no dañar a muchos. Aunque yo sé que en ese ejemplo también la persona que jala la palanca va a morir, según entiendo. No. La persona que jala la palanca queda viva, ¿verdad? Bien. Sí queda viva. Solamente fallecen o Ujú. los 5 o la persona o uno. Bueno, pero igual, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones, podemos morir. Nos puede costar un puesto, nos puede costar el puesto por nuestras decisiones. Y esa puede ser la Sí. analogía. Así que esa es mi opinión, ¿no? Gracias. Ingrid, Tatiana Carrillo. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, en cuanto a esta pregunta, es difícil, como ya todos lo dijeron, porque es jugar a ser Dios, podemos decir, independientemente de la decisión que se tome, los dos vamos a ser juzgados, porque atrás de estas 5 personas hay 5 familias, amigos y todos iban a decir que por qué nosotros tomamos esa decisión. Y quien está atrás de la otra persona, igual vamos a ser juzgados por los otros, que por qué decidimos eso, independientemente de lo que hagamos, nos van a juzgar, porque también la ética viene bien relacionada con la moral, de qué es bueno y qué no es bueno, entonces la sociedad siempre nos va a juzgar, pero por nuestros ideales, por lo que creemos, cómo hemos crecido, ¿verdad? Y cómo nos desarrollamos en el campo de la salud. Como ya bien lo explicaba Cristian, dijo de que siempre buscamos minimizar, ¿verdad? El daño. Entonces, según el ejemplo, si elegimos pues accionar la palanca, solo va a morir uno, no va a ser atropellado uno, y vamos a salvar más vidas. Puede ser una analogía con una pandemia, puede ser con una enfermedad, etcétera. Pero en este caso el tren, ¿verdad? Entonces igual me inclino por esa decisión, pero más por minimizar los daños, más que por con quién quedaría bien, digamos. Y hemos llegado a la mitad del grupo y todos se han ido por una persona. Pero como continúa el representante, ahora le cambiamos. Josué, si accionas la palanca, fallece esa única persona que es tu papá. Y hay otros 5 personas que tú no conoces. ¿Cuál va a ser tu acción? Adelante, Josué Lobos. Ya esa decisión sí ya está más complicada. Porque, bueno, yo soy del pensar de que desde el punto de vista médico, perder una vida para salvar 5, digamos, si fuera necesario que una persona sana done sus órganos para salvar 5 vidas, está bien, ¿verdad? Pero ya hay un punto familiar, yo preferiría obviamente a mi papá, salvar a mi papá, pero entra la barrera de la moral, de que qué vida pesa sobre la otra, o sea, ¿cómo puedo yo decidir sobre eso? Porque si no intervengo, entendería que mi papá moriría, pero se salvaría 5 personas. Entonces salvaría 5 vidas a costa de la vida de mi papá. Sí. Entonces, yo salvaría a mi papá, porque lo conozco, ¿verdad? Por el significado sentimental que tiene para mí, a diferencia de esos 5 desconocidos. Gracias, Lobos. Adelante, Tania Miranda. Buenas noches. Fíjese que normalmente yo siento que en este caso ya hablar como de familia,
bueno, hasta nosotros sabemos de que es poco ético estar uno presente como familiar cuando hay una operación o cuando se trata de tratamientos para los familiares, porque lamentablemente en este caso uno no piensa como trabajador de salud, sino que uno piensa como familiar de esa persona. Entonces, en este caso, al menos creería que si no existiera nadie más en ese tren, o lo más ético posible sería como dar o poner a alguien más en ese papel, porque claramente está que nosotros como personas, con nuestro corazón, vamos a pensar en salvar a nuestros familiares, y aunque sea un hermano, una mamá, un tío, siempre existe ese lazo familiar cuando existe o como la otra opción está en personas que no conocemos. Entonces, lo que sí yo entiendo es de que cuando, por ejemplo, es una operación de riesgo, una operación donde el familiar puede morir y todo, el mejor cirujano puede ser, pero éticamente no es correcto que esa persona se involucre en el estado de salud del paciente. Gracias. Los que no han participado, por favor. Adelante, Diana Marisela Iglesias. Hola, buenas noches. Pues ahí está bien difícil porque al principio era para mí era bien fácil ponerlo, poder decidir, pues así como se decide sobre el riesgo-beneficio. En este caso sería el riesgo de que solo una persona muriera y el beneficio de que se salvara así, que eso hubiera sido el primer caso. Pero ya si involucramos a familiares, por ejemplo, ya de primer rango, como dice Tania, ya no es ético que nosotros accionemos una palanca. Es bien difícil, pero siempre, si en caso dado no hubiera otra persona que lo accionara, y si dentro de esos cinco hay varios factores, por ejemplo, si dentro de esos cinco ya son adultos mayores, todos, entonces Ujú. ahí sí, eh, creería yo que escogería a mi familia. Si son jóvenes, por ejemplo, ya mi familiar, mi papá, por ejemplo, ya es un adulto mayor, y los otros cinco son más jóvenes, como dice Tania, y como si no hay nadie más que pueda accionar y tomar esa decisión, entonces sí, aunque me dolería y tal vez llevaría la culpa toda la vida, no diría que por las otras personas no, ¿verdad? Pero creería yo que sí, siempre viendo el riesgo-beneficio de quienes tienen más probabilidad de poder salvarse si se lograra ver. Yo sí escogería a igual a las cinco personas, aunque me dolería el corazón. eh, y analizando los riesgos alrededor, yo diría que sí. Esa es mi opinión. Así que duele, pero sí. Gracias, gracias, Diana Iglesias. Adelante, Josué ya había participado, ¿verdad? Sí, es que, Adelante, dale, Josué. sí, no, solo decir es que, bueno, yo por lo menos hace poco fui a tomar un portátil y estaba ahí el montón de doctor, de staff, internos y todo tratando de salvar una vida, que el paciente estaba en código. Y pues hicieron todo lo posible, ¿verdad? Hasta que en la máxima emergencia, hasta que el paciente falleció, ¿va? Y las personas se sintieron mal y así, pero, o sea, era un desconocido, o sea, hicieron lo que pudieron y su vida continuó, pues siguieron tratando de atender a demás personas, pero ya cuando hablas de vida familiar ya implica otras consecuencias morales. Que valen 5 personas, tu familiar. Ajá, ya te pones a pensar este, el significado, pues. Comprendo. Adelante, Fabiola. Buenas noches. Pues fíjese, doctor, que en ese caso que estamos tocando, como familiar de la persona, es bien difícil tomar una decisión con ética, porque digamos, si yo salvo a las otras cinco personas, vaya, lo salvé, vaya, salvé cinco vidas, pero el problema es si salvo, y mi papá, o sea, se muere mi papá, digamos, por mi culpa, toda mi familia me va a echar la culpa, va a haber un gran trasfondo después de toda la situación de la muerte de mi papá, ¿verdad? Entonces, es bien difícil pensar solo como que voy a hacer esto, voy a salvar a las cinco personas porque obviamente están más jóvenes o puede hacer de que tengan más oportunidades de vivir. Yo creo que en esas situaciones así es sumamente difícil actuar con ética.
Entonces la ética solamente se ocupa para ciertos momentos de la vida, Fabiola, cuando desconocemos a las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame, por favor. No, no es que solo en ciertos momentos de la vida. Lo que pasa es que uno cuando tiene un familiar, igual es lo mismo que cuando el médico llega, digamos, un accidentado y ve que es su esposa o ve que es su hijo, es bien difícil de que vaya a actuar con la mente, con la cabeza fría, pues entonces siempre va a haber sentimientos que quieran hacer más cosas y no se va a estar pensando, o sea, claramente, no sé cómo explicarlo, o sea, no va a haber ética en ningún momento para el accionar de eso, porque, un ejemplo, puede ser de que normalmente solo se utilicen 3 adrenalinas para salvar, para en un paro, ¿verdad? O Ujú. sea, y si es mi papá, voy a yo querer usar una SIC, una, o sea, todas las posibles para tratar de salvarlo, al menos que tenga ritmo, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil, siento yo. Gracias, Fabiola. Yo estoy tratando como de generar una discusión, no vayan a después decir, este doctor, qué malo, ¿verdad? Porque si no, no van a ver la importancia del análisis conceptual que estamos haciendo. Vanessa Fuentes, adelante. Hola, doctor. Buenas noches. Bueno, quizás ese es un tema bastante, no sé cómo decirle, complejo, quizás, no sé. Y quizás tomando en cuenta lo que los otros compañeros han aportado, pues en ese caso quizás pienso que la ética, la familia y el afecto no son compatibles quizás en ese. O sea, porque en ese caso, si los 5 trabajadores sí son personas y todo, ¿verdad? Pero quizás no los conocemos si fuera el caso. Ujú. Y entonces, si la otra persona fuera mi familia, como muchos compañeros lo han explicado, Sí. quizás yo salvaría a mi familia, pues por el afecto, por el cariño y todas esas cosas, pues. Pero digamos que por otro caso, que los 5 trabajadores y el otro tampoco es mi familia, Ujú. entonces quizás me voy al factor de salvo más vidas, salvo los 5 trabajadores. Te agradezco, Vanessa Fuentes. ¿Alguien más hace falta? ¿Ya todos participaron? Yo, doctor. Adelante, adelante. Sí, Gracias. mira, es que la verdad es que sí, Fabricio, analizando ¿verdad? todo lo que, sí, Sí, sí. Después todo lo sigue que Zoila. han dicho mis compañeros y pensando, ¿verdad? Que es mi papá el que va a morir o lo voy a salvar. La verdad es que he entrado en una decisión ahí mera extrema, ¿verdad? Pero yo sí salvaría a mi papá, porque no sé, creo que no soportaría el hecho de pensar y decir de que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de salvarlo y no pude. Y a diferencia de las personas que pues no conozco, ¿verdad? Entonces, ahí en la ética entra como lo que me parece a mí bueno o malo, ¿verdad? Pero en ese momento creo que sí accionaría la palanca para salvar a mi papá. Le agradezco. Zoila Bolaños, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Considero que yo haría lo mismo, ¿verdad? De salvar a mi familiar, pero de acuerdo al tema y a lo que estamos viendo en relación a la ética, que también trata sobre evitar hacer el mal o el daño, y también trata sobre, de alguna manera, tratar de buscar hacer lo correcto. Entonces, de acuerdo al ejemplo, para una respuesta, consideré yo, siguiendo la base de la clase, correspondería el decir que salvaría a las 5 personas para ver si estamos actuando de una forma ética, contraponiendo nuestros intereses o objetivos personales a lo que corresponde hacer, consideraría yo. Eso, doctor, compañeros. Muchísimas gracias. Todas sus valoraciones parten de aspectos válidos, ¿verdad? Y en el ámbito de la ética, lo que usted responde es lo correcto, ¿verdad? Entonces es una situación que después carga con su subconsciente, que le llaman el alma.
a ese nivel de raciocinio es el que necesitamos llegar. Y yo le pregunto a los 4 compañeros que dijeron que a los 5, solo me dicen si cambiarían de opinión con esa modificación. Cristian, Teresa, Jacqueline e Ingrid. ¿O se mantendrían de salvar a los 5? Adelante, Jackie. No, doctor. Como le decía cuando me preguntó, que quieras o no, la parte sentimental influye mucho. Tú casi lo mencionaste, yo dije, se va a adelantar al ejercicio, ¿verdad? Cómo las valoraciones éticas te determinan por la circunstancia y el nivel de conocimiento. Adelante, Jackie. Sí, como le decía, el hecho del sentimiento pues tiene mucho que ver. Nosotros quizás lo vivimos en el caso de la pandemia, cuando pues, quieras o no, nosotros tratábamos de proteger a nuestra familia como personal de salud, no llegando a las casas o haciendo las medidas en lo posible. Igual cuando, bueno, yo estaba en El Salvador, cuando a veces compañeros, personas conocidas entraban, uno trataba de hacer lo mejor, pero había momentos en que había que decidir quién tenía más probabilidades de sobrevivir, como mencionaba Tania, no es lo mismo, ¿verdad? Alguien, bueno, creo que Dianita fue, alguien, un niño, un adulto mayor, o sea, hay muchas valoraciones, pero en este caso, tomando en cuenta que pues, hay un familiar de por medio, uno siempre se va a cuidar a su familia. Adelante, Cristian Muñoz. Es que en ese contexto ya lo pone más difícil, doctor, pero yo me mantengo porque en enfermería usted sabe que siempre toca la toma de decisiones y yo siempre de priorizar pacientes críticos frente a los menos graves, asignar enfermería donde hay mayor riesgo, vigilar al que está con mayor peligro, entonces ese tipo de cosas también a uno lo hace pensar, pero ya en ese contexto, pero como todos han dicho, la parte sentimental también, y también es bastante, un poquito quizás lo siento contradictorio porque yo sí soy muy creyente, entonces, y soy de los que a veces dice, ay Dios, dame sabiduría para tomar una decisión correcta. Y luego usted dice, ya, pero ya que ya es el momento que ponemos a Dios, entonces uno dice, entonces, ¿qué hago? Pues entonces ya entra un dilema, ¿verdad? Entonces, pero a manera de concluir, pues creo que como manera de ejemplo, como gerente, pues la palanca pues yo la desvío a un trabajador siempre porque mi rol me obliga a reducir daños globales, a proteger al mayor número de personas desde el contexto como enfermero, ¿verdad? Dejando la parte los argumentos que usted me ha dado. Esa es mi opinión, doctor. Gracias, Cristian. Y adelante, Ingrid. Bueno, al principio también yo había dicho de salvar a los 5, ¿verdad? El riesgo-beneficio y salvar a la mayor. Pero ya poniendo el contexto de la familia, pues yo haría el cambio, porque a pesar de que sabemos lo correcto y la teoría siempre nunca va a ser igual que la práctica, porque nosotros sabemos todos los valores éticos, todos los dilemas y todo eso, pero al final, ya estando en la realidad, pesa. Somos seres humanos al fin y al cabo. Y creería yo que tiene que ser alguien de muy duro corazón o alguien verdaderamente, no sé ni cómo describir si existiera una palabra para dejar a alguien que su familiar pudiera dejarlo morir, digamos así, aún teniendo las posibilidades en sus manos, porque lo podemos ver en el día a día, cuando tenemos a un familiar, todos andan preguntando si conoces, tenés un contacto, que me lo pueda pasar más rápido, si tenés a alguien, o sea, hacemos todo lo humanamente posible para que a nuestro familiar lo vean antes, para que nuestro familiar tenga las mejores opciones en salud. Y a pesar de que estamos en estas clases, hemos recibido, conocemos, tenemos todas las bases, por decir qué es lo bueno y qué es mejor dicho, no lo bueno, pero sí que es lo correcto, el deber ser. Al final, como digo, somos seres humanos y a veces pues pesa eso, el sentimiento y el cariño por la familia. Así que yo sí me cambiaría por
salvar a mi familiar, aunque pudiera sonar mal para los otros. Comprendo. Y fíjense que da para más este ejercicio, pero el aspecto virtual es muy difícil a veces eh, eh, hacerlo de esta manera. Ya no vamos a contestar. Y si yo les pregunto a todos los que escogieron a su papá, y si ustedes tuvieran, ustedes conocen a su papá, yo no lo conozco, es un juicio ético y moral. Y si antes de suceder el cambio de la palanca, ustedes tuvieran 15 minutos antes con su papá, ¿creen que su papá no les dijera que salvaran a las 5 otras personas? Ustedes lo conocen, yo no. Y con eso vamos a cerrar este ejercicio, porque es una situación que está en la esencia nuestra. Y en esa medida se proyecta hacia la sociedad lo que nosotros, desde la perspectiva ética, podamos asumir. Fabiola quería, Josué Lobos, adelante Josué, 2 intervenciones antes de continuar, porque estos temas espero que a ustedes realmente les calen. Adelante Josué Lobos. Mi papá sí diría eso, que salve las demás personas. Va. Ajá. O sea, miren lo difícil que implica para el gerente en salud, lo difícil de las situaciones cambiantes. Pasamos de los 5, después pasamos a... No, perdón, iniciamos con eliminar a 1, pero después ese 1 era mi papá, ella dijo que no, pero ahora platicar con su papá, que les dijera a él 15 minutos antes si hubiese esa oportunidad. Gracias por abrirse, pues, y esa confianza. No es necesario que lo respondan, pero ya Lobos lo respondió. Adelante, Ingrid. Pero Fabiola quería también. Adelante, Fabiola. Perdona. Sí, doctor, también lo mismo iba a decir que Josué, o sea, tal vez antes dijeran que sí, pero imagínense ya en el momento que ya casi tienen las ruedas de empezar a decir, no me quiero morir, es un gran sentimiento que a uno le quedara, no sé, me diera cosita, la verdad. Es fuerte, sin duda, es muy, muy fuerte. Adelante, Ingrid. Nos van a compartir una situación bien personal. ¿Qué le diría a su papá? Bueno, yo pensaría que también, bueno, mi mami, mi papi no lo conozco, sí lo conozco, pero no, pero creo que mi mamá diría que las otras personas. Pero quizás quiero poner con este mismo ejemplo otro. En oncología nos pasa a diario un montón de casos, pero quiero llevarlo con este ejemplo también, que hay veces de que los familiares no quieren recibir el tratamiento y los familiares son los que se aferran a que quieren que estén en quimioterapia, que les den radioterapia, que les den todo, y a veces los familiares no quieren. Ellos dicen, yo estoy aquí solo porque mi familia quiere, y quizás están sufriendo más, les están prolongando el tiempo, digamos así, de sufrimiento, con dolor, con las quimios, con todos los efectos adversos, y quizás como uno familia no entiende esa parte de que quizás ellos estarían mejor si solamente dejaran progresar, estando en su casa, sin dolor, y dejar que el momento llegue. Pero a veces como seres humanos no entendemos esa parte. Nos aferramos a que queremos tenerlo vivo o con nosotros, nuestros seres queridos, no importando el precio, y quizás a veces no les preguntamos a ellos. Agradezco por la confianza, Ingrid. Adelante, Cristian Muñoz. Sí, doctor, exactamente, como con Ingrid compartimos muchos principios de la oncología y acercándonos a cuidados paliativos, es un poquito complicado la parte de poder decidir desde la perspectiva de la toma de decisiones cuando yo involucramos. Por ejemplo, yo he planteado muchas veces de manera personal, si me dijeran, tú tienes cáncer y tienes tanto, pero ya tienes metástasis y todo hacia el extremo, yo dijera que no. Pero en el caso de que fuera mi papá o mi mamá, yo respetaría la decisión. ¿A qué quiero decir con esto? Que muchas veces el tema de poder elegir hacia dónde voy a tomar las decisiones puede ser un poquito complicado, porque ya lo vimos, ¿verdad? Usted nos ponía un montón, ya al inicio fue como un poquito más sencillo. Cuando ya hay parentesco, ya involucramos sentimientos, ya involucramos un montón de cosas. Y comentando acá, pero en el rol de un abogado, de tomar decisiones, ¿a quién me voy a llevar? Yo creo que prevalece el caso de la justicia, el caso de qué
qué es lo que debería ser más justo a la mano de la ética, porque creo que si yo actúo de manera justa, voy a implementar la ética de la mano. O no sé si estoy errado, pero lo importante es que creo de que más allá de tomar decisiones, es quizá tener como un poquito más amplia la perspectiva de las situaciones que nos, o todo lo que venga, ¿verdad? Porque como yo siempre he dicho que hay leyes del pensamiento, efecto o causa, todo me va a llevar a una consecuencia. Entonces creo que sea cual sea la decisión que yo voy a tomar, creo que me va a tomar responsabilidad y creo que el mejor rol del gerente es asumir la responsabilidad y todo lo que venga y saber a dónde estoy parado, ¿verdad? Porque pues estoy allí, ¿verdad? Entonces creo que eso es un punto que yo reflexiono de manera personal. Entonces, así como el derecho sanitario es una pieza clave para que el gerente en salud se diferencie, el conocimiento y estudio de la ética también es otra pieza clave. Y por eso yo acepté ser docente de este módulo. Y yo espero de que logremos en ustedes el nivel de conocimiento conceptual de ambos campos que les permita seguir estudiando y diferenciarse cuando los nombren como gerentes. Esto ha sido como cargado sentimentalmente. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar en 15 minutos. No se vayan a desconectar. Gracias.
5, 4, 3, 2, 1, retomando la clase. Estábamos ya en este análisis ético, jurídico, y cómo tiene el rol el profesional de la salud que asume acciones vinculadas a la gestión sanitaria. De conocer los fundamentos éticos. Entonces, fíjense que este es un ejercicio clásico de 1967 de la filósofa Philippa Foot, que plantea el problema: escoger la acción que salva más vidas, desviar el tren, o la opción que evita que causemos la muerte intencional, no desviar el tren. Entonces son aspectos que requieren todo un análisis que parte desde nuestra propia realidad. Entonces, los análisis éticos para resolver los problemas planteados parte de la evidencia empírica, o sea, sobre los hechos, son descriptivos, pues describe la realidad en que se sucede a nuestro alrededor, y esa es la capacidad que debe tener el gerente, de conocer el ámbito que está a su cargo, ¿verdad? No es posible que el gerente desconozca las dinámicas propias del establecimiento que esté bajo su responsabilidad. La ética es normativa, pues se ocupa de dilucidar qué debemos hacer si nos encontramos ante estos hechos. Es necesario, por tanto, conocer los hechos para iniciar el análisis ético, pero los hechos por sí solos no pueden resolver el problema ético del cual es la decisión correcta. En la medida que nosotros logremos articular un análisis de la realidad, por ejemplo, del flujo de pacientes o la realidad de la capacidad instalada de nuestro establecimiento, en esa medida, al presentarse problemas, vamos a poder solventarlos de la mejor manera. Entonces, implica pues contar con los hechos actualizados. El gerente debe de adelantarse ante posibles problemáticas que se puedan presentar en ambientes laborales, aspectos de insumos, aspectos de logística, para hacer un análisis con evidencia empírica, de tal forma de garantizar que la solución sea una solución pensada en solventar y el garantizar que se soluciona de manera óptica ante una adversidad. Los problemas éticos se caracterizan por no tener una solución obvia, y a menudo sucede que todas las opciones disponibles son malas y debe encontrarse la solución menos mala. Y esto en el ámbito de salud es un pan diario. Y en la medida de la capacidad que tenga el gerente para que estos problemas éticos los resuelve con un mayor tiempo de margen y tomando la decisión en el momento pertinente, en esa medida vamos a alcanzar menos mal la decisión. La ética es distinta al cumplimiento del marco legal vigente. No vayan a confundir aquel planteamiento que dice: yo conozco todos los códigos, leyes, reglamentos de leyes, instrumentos técnicos jurídicos, y por tanto mi ética me dirige. No, esto va más allá. Va sobre el aspecto de cómo usted percibe el mundo y de cómo las decisiones pertinentes que usted alcance te permitan alcanzar un bien común general. Entonces debemos de tener claro cuál es la relación de la ética y el marco legal. Hay cuestiones éticas que la ley, o sea, el marco legal, no puede ni debe de responder. Ejemplo, sabemos que no está bien malgastar el papel o cualquier otro insumo, pero la ley no puede fiscalizar el uso de cada persona hace de dicho recurso.
en mi establecimiento de salud hasta las luces encendidas dejan, ¿verdad? Ahí ando yo apagando las luces en el día, ¿verdad? Entonces, son criterios que nacen de el aspecto que cuando se necesita esa luz y pasan todo el día encendida, cuando se necesitan en la noche, ya a la larga no va a tener una vida aceptable ese recurso y va a pasar varios tiempos oscura porque tampoco es que inmediatamente se quema, la reemplazan. Entonces cuidar en la medida de lo posible y la ley no llega hasta esos niveles, ¿verdad? Miren, hay circunstancias tan sensibles y yo se las comparto. En mi establecimiento de salud hicimos una contribución entre todos para comprar un microondas. Y ahora la gran lucha está entre quienes limpiamos el microondas, porque ahí es donde comemos. A mí me tocó ir a otro establecimiento de salud y pedir prestado el microondas. Yo arrepentido, estaba sucio. Y es de personal de salud. Y yo arrepentido de haber pedido calentar la comida porque estaba acostumbrado a que mi establecimiento siempre la calienta. Entonces, la ley no llega hasta ahí. O peor aún, quien deja los servicios sanitarios del personal sucio. O sea, ¿cómo me voy a sentir bien yo si dejo ahí algo mal colocado o algo que implique que alguien hasta se pueda caer? Eso es que el aspecto, lo obligatorio requerido por la ley, es solo una de las dimensiones de la ética, pero no es todo, porque en la medida que se hace lo correcto, en esa medida se alcanza mayor paz y tranquilidad a la hora del momento del descanso, para usted, para su familia y para su comunidad. Entonces, aquí ya vamos nuevamente a lo conceptual. Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. Y son tres: la metaética, la ética normativa o de odontología. Hacemos mayor énfasis a la de odontología y hacemos una analogía como que si fueran leyes. Y ya dijimos, la ética no son leyes, va dirigida a lo moral, a lo que tú aceptas, a lo que tú persigues para garantizar sentirte bien y que has hecho lo correcto. Entonces no vayan a confundir la de odontología con leyes, ¿verdad? Más adelante lo vamos a profundizar. Y la ética aplicada, esas tres ramas, la metaética, la ética normativa y la ética aplicada, nos permiten que la ética cumpla con su función. Veamos en qué consiste la metaética. La metaética estudia las diferentes teorías éticas en sí mismas y analiza los significados atribuidos a la palabra ética. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien? ¿A qué se refiere la gente cuando habla de felicidad? Y a veces tenemos que hacer un gran análisis al respecto. Ah, yo soy feliz porque fui a la playa y me puse bien bolo, que ni me recuerdo a qué hora regresé. O sea, tenemos que, la metaética te logra identificar cuál es esa expresión de la gente en ámbitos, entre comillas, de confianza para alcanzar la felicidad. Y cómo esto se relaciona con la posibilidad de una sociedad saludable. Ya les mencionaba yo, ¿cómo es posible relacionar un partido de fútbol con ingerir cerveza? O que te tiren cerveza en el estadio. Y cuando vas al estadio, vas al essentium populum. Ahí no hay tamiz, ¿verdad? Vas a ver cómo estamos con un nivel de civilidad en nuestras sociedades centroamericanas. O también la metaética alcanza hasta los niveles de lo deseable y aceptable para una vida mejor. La ética aplicada analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, cuando la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional se aplica a un caso concreto. Esto es lo que
se debe de generar en los espacios laborales. Tomar un ejemplo de la realidad y sin decir nombres, ponerlos a la discusión. ¿Cómo actuarían ustedes en un caso concreto de la ética aplicada? Y en la medicina hay aspectos, en el ámbito de la atención sanitaria en general, hay aspectos que requieren análisis éticos profundos. Ya hay consensos generales en cuanto a la no maleficencia, por ejemplo, y al aspecto de evitar el daño o procurar el bien a un mayor número de personas, o que ustedes ya lo habían mencionado, ¿verdad? O priorizar a aquellas personas con mejor pronóstico respecto a otras, o con más jóvenes, la niñez, con respecto a otras con compromisos múltiples de salud o de mayor edad. Son situaciones complejas y que se modifican en la medida que yo conozco a X, a Y, diazepam, perdón, los mazapanes, ¿verdad? Que son aspectos que se deben de tirar a la discusión ética en los ambientes laborales. Yo les pregunto con sinceridad, en su lugar de trabajo, solo levanten la mano virtual, ¿alguna vez su jefatura ha realizado ejercicios de ética aplicada? O sea, toman un aspecto de la realidad de su establecimiento, tal vez del hace 2 años, y lo traen. Mire, hace 2 años sucedió esto. ¿Cómo hubieran actuado ustedes? Y ahí se discute hasta llegar a un acuerdo, a un consenso, hasta buscar si hay alguna ley que les hubiera ayudado, pero que en última instancia te sirve para solventar un problema concreto. ¿Hay alguna jefatura que lo ha desarrollado? Levanten la mano virtual. Que les digan ustedes, antes de este tema vamos a ver un aspecto ético. ¿O no han tenido esa oportunidad? Entonces yo los llamo a ustedes a desarrollar esa dinámica, ¿verdad? Los días lunes, los días miércoles que se los capacitan, planteen, mire, yo aquí traigo este problema ético, ¿qué harían ustedes? Orientándolo siempre, ¿verdad? Porque si no la gente se va y nunca termina. O sea, ante el problema, ¿qué solución le daría? Y eso te permite ocultar, conocer cuáles son las valoraciones éticas de su personal a cargo. Dentro de la ética normativa o de odontología, establece los principios para guiar los sistemas de normas y deberes en el ámbito de interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nuestros familiares. Esa es una premisa que la de odontología es retomada por instancias gremiales para dictar de común acuerdo aquella normativa que consideraríamos como aceptable en nuestra profesión u oficio. Ya vamos a ver más adelante ejemplos concretos de deontología en El Salvador. Entonces, este cuadro, que es un análisis conceptual, se va a compartir para que ustedes de manera bastante decidida logren hacer una diferenciación conceptual entre la metaética, la ética aplicada y la ética normativa o de odontología, porque te garantiza el reforzar aquellos mecanismos, por ejemplo, que te permiten definir, por ejemplo, cada uno de los 3 ámbitos dentro de la ética. De igual forma, te permite que saber identificar cuál es el actuar dentro de ese ámbito y cómo te puede generar acciones concretas para poder utilizar
esa herramienta de cada una de aplicabilidad ética. Por favor, estudien este cuadro. La ética y la moral, entonces, muchas veces está ligada, se dice que la ética en esencia es el estudio de la moral. La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero debemos tener claro que son ámbitos diferentes. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serán correctas. Yo les comento, en el Hospital Nacional Rosales era una tradición que con el primer sueldo que ganaban los residentes, uno de cirugía, tenía que invitar a todo el staff y se decía a una beba a la playa. En una ocasión fallecieron un residente R1 de cirugía alcoholizado en esta excursión en la playa. Aunque era un aspecto, sí, la culebra también, tiene que pasar la culebra, si no te va a ir mal en toda tu profesión, ¿ve? Y es una tradición. Entonces, desde la valoración ética, ¿qué se podría decir de esa práctica? Que hasta había costado vida de un valioso profesional joven. De eso se encarga el aspecto moral y el análisis ético. Por tanto, la ética es la disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serán correctas dentro de la tradición. Ahora, a nivel mundial, el aspecto de la tauromanía, el aspecto de los toros, ¿verdad? Que les meten las grandes lanzas, ya está siendo como rechazado. Y algunas sociedades pueden decir, ah, no, es que eso forma parte de nuestra tradición, es nuestra identidad cultural, ver sufrir al animal, ¿verdad? Entonces, esta situación, la ética la pone en discusión para determinar lo correcto o lo incorrecto de esa acción. La ética es diferente de la moral, mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. Ah, no, si es que en mi fiesta patronal debemos de jugar cerdo encebado, ¿verdad? Y el pobre cerdo ahí anda corriendo y toda la gente detrás le tira palos, le tira piedras para alcanzarlo. Ah, pero es nuestra tradición. O sea, se entra en un nivel de análisis, ¿verdad? Al respecto de qué tanto bienestar hay en ver sufrir a otro animal si no es para un consumo directo. Entonces, esos aspectos que te define la moral surgida de la costumbre, y la ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. Por eso es tan liberador el cuestionamiento ético, porque puede estar socialmente aceptada por norma moral, pero conlleva una valoración que en muchas ocasiones tiene a la base, por ejemplo, violencia contra la mujer, tiene a la base una injusticia que es evidente, pero que como así es, nadie decimos nada, y que son aspectos que deben de ser analizados desde la perspectiva ética. Por tanto, la ética y la moral, en la filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas, sin límite o sin limitarse a la moral, ya que no prescribe normas como tal. La ética no te va a estar dando un compendio de ética para cumplirlo, ¿verdad? Anteriormente había hasta manuales para ser una esposa respetable y hacer feliz a su familia. Y al leerlo ahora uno casi se asusta, ¿verdad? Y eran valoraciones morales de mucha alta alcurnia en la antigüedad, pero que al hacer el análisis
con el nivel de equidad actual, uno hasta llega a asustarse. La ética solo define normas explícitas para los profesionales en ejercicio de sus funciones, y esto se expresa en los códigos deontológicos, a fin de garantizar que actúen correctamente cuando la moral personal entra en conflicto con el deber profesional. Y ustedes lo mencionaron con claridad, ¿verdad? No, no es lo mismo que sea un familiar, eso ya cambia todo. Y están en su razón, ¿verdad? Entonces la ética trata de hacer ese contrapeso para que el conflicto personal a la hora de entrar con el deber profesional no conlleve una inequidad, una injusticia. Entonces, siempre dentro de la ética y la moral, supongamos que un médico recibe a un asesino herido por la policía como paciente de emergencia. Sus valoraciones morales les hacen reprobar al paciente y pensar que es injusto que él viva cuando ha matado a tantas personas inocentes. Sin embargo, el código de ética de su profesión lo obliga a hacer todo lo profesionalmente posible para salvar la vida de esta persona asesina. Si lo deja morir deliberadamente, el médico va a traspasar valoraciones éticas y con seguridad pueda dar origen a responsabilidad penal en El Salvador. Entonces, el médico puede perder también la licencia profesional dentro de la responsabilidad administrativa y el cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Díganme ustedes otros ejemplos donde se pone en juego el conflicto moral personal con el conflicto con el deber profesional en el ámbito de salud. Ejemplos que ustedes conozcan. Adelante, Fabiola. Digamos, en el caso de un violador, que el familiar quizás le causó daño, pero porque violó a un niño o algo así. ¿Y cómo se aplica eso al ámbito de salud? O sea, y nos tocó, digamos, el familiar le hizo algo, digamos, en caso de que salió macheteado o algo, no sé, que le metió un arma blanca o algo, entonces necesita la atención médica, ¿va? Sí, vaya, fíjense que, Fabiola, yo estaba en una discusión en un país suramericano y le preguntaron eso al ponente, lo que Fabiola nos está planteando. Entonces, él respondió, ante el hecho que nos planteaba Fabiola, ya no estamos ante un problema ético, porque el Fabiola, no sé si me escucha, porque el familiar que atacó por justicia vengativa individual, ya pasa a un problema legal. Va más allá de un problema estrictamente ético. Entonces, todas aquellas conductas que sean delitos, o sea, que estén tipificadas, que estén reflejadas en el Código Penal, ya no son conflictos éticos. Eso me sirve para aplicarle. ¿Se me entiende, Fabiola? Sí. Entonces, por ejemplo, yo voy manejando y atropello a una persona, ya no es un conflicto ético, ya se convierte en un delito, ¿verdad? Entonces no vayan a confundir nunca los delitos propiamente dicho que el aspecto de juicios éticos o aspectos vinculados a la moral. Adelante, Ingrid. Estábamos con ejemplos en el ámbito de salud entre la moral personal y el conflicto del deber profesional. Adelante, Ingrid.
No sé si es un ejemplo, pero lo que pasa es que aquí en el país no está, es legal, bueno, pero ella dijo que no es legal, pero los conflictos de la eutanasia, no sé cuándo es, no sé si podría ser un ejemplo, o también entramos en la parte legal. Eso, la eutanasia en el país está No sé. tipificada, por tanto ya es un delito, ya no es una valoración ética. Vamos, y está bueno que pregunten. Gracias, Fabiola, gracias, Ingrid, porque así les va a ir quedando claro estos aspectos entre lo moral personal y el conflicto con el deber profesional. Adelante, Tania Miranda. Bueno, lo que yo le mencionaba la vez pasada de lo de las mamitas que son testigos de Jehová. Excelente ejemplo. Muchas veces Muy bien. pasa de que la señora tiene su carta firmada y todo, ¿verdad? Pero han habido casos en que a pesar que ya tiene la carta firmada, ya procedió con el proceso y todo, pero no, como personal de la salud, no la tenemos físicamente. Y en ese momento está que si, por ejemplo, como son sangrados bastante excesivos, la señora nos puede entrar en un shock hipovolémico en cuestión de minutos. Entonces, ya han habido casos en que los médicos han actuado de una forma en que se les coloca su glóbulo rojo, sus glóbulos rojos empacados, y se han tenido que ir hasta los tribunales, porque la señora al final demanda que porque se le colocó ese tipo, o sea, la sangre, ¿verdad? Sí. Que ella no lo había aceptado y todo, pero como personal en ese momento no teníamos algo Claro. que nos diera como una base jurídica para nosotros poder actuar de una forma como ella quería, porque el problema está que estas mamás a uno le dicen, prefiero morirme a que me pongan sangre. Sí, por su Entonces, creencia religiosa. exacto, por la Vaya, creencia religiosa. pero fíjese que ese también sería un problema legal, ¿verdad? Y es difícil alcanzar, y vamos a tratar, por eso importancia de su participación para ir encontrando. Yo les doy un ejemplo de este moral personal con respecto al conflicto con el deber profesional. Ciertamente, todo esto, si se llega a las últimas consecuencias, siempre tiene una relevancia legal, pero en algunas circunstancias no es así. Ejemplo, la enfermera encargada de planificación familiar, ella tiene una formación religiosa fundamentalista y dentro de su religión es inconcebible que una adolescente planifique y llega el adolescente que ya inició sus relaciones sexuales a los 15 años, que en nuestro medio es bien frecuente, ¿verdad? Y le dice cuando tiene 16 que quiere planificar. Y la enfermera le dice, no, usted no puede planificar porque está muy chiquita. Va a traer a su mamá. ¿Hay alguna base legal para que la enfermera le niegue la planificación familiar a esta adolescente? No lo hay, sino que es una valoración moral personal que le impide a ella incumplir y hace que incumpla con su deber profesional. Adelante, Cristian, otro ejemplo Sí, aplicado a la salud. Sí, exactamente. Bueno, comentando con lo que usted decía, la parte de cuando una persona es muy temática en cuanto a quizás son paradigmas o tabúes que en la sociedad se encuentran. Sin embargo, cuando yo estaba haciendo mi administración, recuerdo que en la unidad de salud llegó una chiquilla como de 14 años al servicio y queriendo planificar. Y había una enfermera y le dice, ¿planificar? Sí. Mira, estás muy chiquita, no puedes exactamente lo que usted decía. Y llegó la jefe de la unidad y le dice, lo único que yo puedo hacer en este momento es felicitarte por la decisión que has tomado. Vengo yo y le pregunto, jefe, ¿pero por qué? Igual yo compartiendo la idea de la enfermera primaria. Y me dice, pero es porque lo que yo estoy haciendo es lo que es mi papel de profesional. No lo veo de maternidad, no lo veo social, sino mi papel. Y el momento que cuando tú estás sentado en una jefatura vas a hacer
los lineamientos, porque trabajamos bajo ciertos lineamientos, tenemos que respetarlos. Entonces era mi concepto, pero son los principios, le decía yo. No, son los principios que a mí me enseñaron. Pero lo correcto es en abrirle la oportunidad y lo que decía ella, el derecho, bueno, el de tener acceso a su planificación. Nada, eso era, creo. Entonces entra en conflicto la moral personal con el deber profesional. Y eso, detectarlo en un ámbito de un ambiente administrativo a su cargo, usted bien puede detectar qué personas puedan tener mayor propensión a hacer unos problemas morales personales respecto a su deber profesional y trate de neutralizarlo. Imagínense si no hubiera llegado a la jefatura en ese momento, no hay duda que a los 14 años hubiera quedado embarazada, con el nivel de compromiso a la salud que implica un embarazo adolescente. Ingrid Carrillo, ¿algún otro ejemplo? Sí, bueno, se me vienen unos ejemplos, quizás no son así tan trascendentes, pero son cosas del día a día. Por ejemplo, cuando podría ser que llegue alguien a la consulta, ¿verdad? Y por lo conocemos, no nos cae bien, pues lo hacemos esperar más tiempo. O sea, eso no es ético porque si ya le tocaba pasar su tiempo, o puede ser al contrario, que porque nos conocíamos, lo pasamos rápido. Y en realidad todos los que han estado esperando o los que iban en la fila se atrasaron porque nosotros decidimos hacer eso. Son ejemplos cotidianos, digamos, pero que al final repercuten porque ahí está en juego nuestra moral, porque sí sabemos que es lo bueno para la sociedad y para todos, y incluso nuestro trabajo, pero si lo hacemos de forma consciente, pasará a alguien más. Incluso hay un meme como en tipo broma que dice, no te metas con la enfermera porque al final ella es la que decide qué número de catéter, el calibre te va a poner. Entonces eso también es como, como parte de la moral, porque o sea, nosotros tenemos que minimizar el dolor, pues, y si le ponemos uno grandote, entonces ese es como chiste, pero en realidad no es tan chiste. Sí, pues tiene que ver con un aspecto, ¿verdad?, ético, de grande dimensión y que no es nada pequeño. La ética va a eso, a la relación interpersonal y la posibilidad de hacer el bien o el mal. Adelante, Tania Miranda. Con el ejemplo que daba, doctor, en ese caso pudiera ser también cuando las señoras llegan a la admisión de partos y uno lo primero que ve es gravidad 5. Entonces los médicos ya están queriendo hacer que firmen el consentimiento informado para la esterilización, porque para ellos en este caso ya muchos hijos. O a veces pasa de que cuando la señora es de edad materna avanzada, ya le comienzan a decir, no mamá, usted otro bebé ya no puede tener. O cuando uno la ve que es como de un cantón o algo así, a veces uno comete el error que ve que vienen de un cantón, pero las señoras tienen sus fincas, sus vacas y todo eso y tienen hasta más dinero que uno, ¿verdad? Y uno juzgando que no pueden tener a los bebés. Entonces, siento que pudiera ser un ejemplo. Sí, excelente. Otro ejemplo, viene el médico, entra a las 7 de la mañana, pero como sale apresurado de su casa y hay un gran tráfico, nunca desayuna en su casa. Entonces, él está contratado 2 horas, de 7 a 8 y de 8 a 9. Pero cuando llega a las 7, lo primero que hace es desayunar. Y se tarda 45 minutos. Y comienza a ver pacientes faltando 10 a las 8. Y su contrato es a las 7. Eso es un aspecto de moral personal con un conflicto del deber personal. Por supuesto, la jefatura debe estar encima para corregir eso, ¿verdad? O sea, si usted entra a las 7 y sale a las 9, tiene que llegar desayunado para que en lo que arregla comienza a más tardar a las 7:15, a más tardar a dar consulta. Esos son aspectos que el gerente debe estar pendiente porque las personas tratan de imponer su constructo mental. Si yo nunca desayuno en mi casa, tengo derecho a ir a desayunar al cafetín de mi establecimiento de salud que hacen las cosas más ricas. Entonces, ¿y quién lo saca de eso? Tiene que haber un análisis por parte de la jefatura
para poner el punto sobre las IES cuando se presente este conflicto de moral personal con un conflicto del deber profesional. Usted lo que quiere es que yo sufra de gastritis, ¿verdad? El jefe malvado. No se trata de eso. Se trata de aclararlo. ¿Había alguien más que había levantado la mano con otro ejemplo? Hola, yo sí, doc. Adelante, Diana Iglesias. Vaya, fíjese que también pasa con respecto al, eso voy a hablar del personal de salud. Los médicos que son contratados, por ejemplo, en el horario mensal, un ejemplo, ¿verdad? De 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero tienen horas libres. Por ejemplo, hay médicos que son contratados en el área ellos son contratados en un horario específico, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Y en la mañana, por ejemplo, ellos pasan visitas, hospitalización, tienen 2 horas de hospitalización, un ejemplo. Y en la tarde ya se pueden ellos estar viendo consulta externa y todas las interconsultas o lo que venga. Entonces pueden que tengan un lapso de 1 o 2 horas entre medio de tal horario que pasaron visita de hospitalización a tales horas, hasta tales horas. Entonces, ¿qué hacen? Si les sale otro trabajo, por ejemplo, con el BM, y con ISBM, o con otro trabajo que está cerca del hospital, ellos se salen de su horario que está contratado y se van para otro lado. Y de ahí vuelven a regresar a, a seguir. Yo siento de que eso no es como correcto porque usted tendría que cumplir, esté o no esté ocupado, sus 8 horas laborales dentro de un área. Y de ahí, pues, después de las 3, por ejemplo, de la tarde, usted puede ir a dar consulta porque ya no está bajo el reglamento de contratación de cierta área, ¿verdad? Sí. Aunque no le choque, siento, pues, no sé, es mi pensar, aunque no le choque con el horario, por ejemplo, ya sea misal, seguro u otro, y tengas libre en esa hora, yo siento que por ahí sí no tendrías que estar, o sea, dentro de tu horario laboral ya un contrato, tener otro contrato dentro de ese horario. O como se da también el hecho de que, por ejemplo, bueno, yo me di cuenta de que había un médico que los pacientes que se quejaron en un hospital de Oriente, que el doctor solo llegaba era un ortopeda, solo llegaba, marcaba, por ejemplo, tenía 30 pacientes para ver en el transcurso de la tarde, pero él en 1 hora ya los había visto, un ejemplo. ¿Y por qué? Su horario era de 12 del mediodía, si no me acuerdo, hasta las 5 de la tarde, pero él en 1 hora ya los había visto porque él se tenía que ir a su clínica privada que estaba frente al hospital. Y solo llegaba a marcar ya la hora de salida. Y en media hora o 1 hora ya había visto a todos esos pacientes. Y se iba. Y ya regresaba. O sea, él se salía del hospital, iba a su clínica privada, hacía todo lo demás. Y a los pacientes que él ya tenía, que tenían sus pacientitos de estar de años esperando una cita con él, pues como que no era correcto solamente verlo tal vez en 5 segundos, pues entonces, no sé, siento yo que hay muchas cosas de ahí que... ese es mi Fíjense que, papel. lo que nos plantea Diana lo vamos a ver en un apartado de la Ley de Ética Gubernamental. Van a ver la importancia que ustedes como jefatura conozcan ese instrumento para poder deslindar su responsabilidad como jefe. O sea, ¿y quién es el jefe de ese ortopeda que le permite salir? Ah, no, es que es el único ortopeda que hay y si le decimos algo es una vaca sagrada, ¿verdad? Son aspectos que el gerente debe de estar pendiente para lograr articular una respuesta más cercana a la justicia. Y en eso implica el cumplimiento del horario laboral. Josué Lobos, adelante. Sí, doctor, buenas noches. También se da en el caso de que topamos lo de los médicos que trabajan en el área privada y pública, ¿verdad? Entonces, en el área de tomografía se da que los doctores mandan de sus clínicas privadas que trabajan en el área privada con boletas de afuera del hospital privadas al hospital a hacerse tomografías. Hasta los mandan ya con el disco para que se le haga el estudio y después seguirlos viendo en su clínica privada. Sí. Son los mismos doctores que trabajan en el área pública. Sí.
Y eso es muy frecuente, ese conflicto de moral personal con el deber profesional, que en salud, al abrir la caja de Pandora, hay de ejemplos a ejemplos. Y cómo usted, si es una jefatura, puede estar involucrado en perpetuar esa tradición que a todas luces hasta tiene una repercusión legal. Entonces, miren entonces cómo este conflicto entre la moral personal y el deber profesional es de actualidad, es de pertinencia en el sector salud. Ahora dice, el hecho también de no atender a ciertas personas porque no comparten mi forma de ver el mundo. Esos son aspectos que también la ética los señala y los ubica en ese conflicto entre el deber moral y el deber personal moral y la práctica profesional. Este ya no nos alcanza, no se lo voy a adelantar porque es lo que vamos a ver en el próximo clase. Necesitamos de parte de ustedes que estudien conceptualmente lo que hemos visto ahora, porque nos va a servir para el día de mañana, de tal forma de poder seguir profundizando en este tema de la ética que vamos introduciendo estos conceptos para que después los puedan aplicar. Vayan relacionándolo con su establecimiento de salud, vayan relacionándolo con el nivel de aplicabilidad concreta que pueda haber en las múltiples realidades que ustedes estén presentes. ¿Quién fue el ejemplo del ensayo? Levante la mano virtual. Fue mi amiga Ingrid, doctor. Bueno, démosle un aplauso a Ingrid Carrillo, por favor, por ese trabajo. Es el ejemplo que ya está compartido. Por favor, mírenlo, no se trata de yo a veces siento que, no sé si doy una impresión demasiado complicada, ¿verdad? Y decir, el doctor se complica por todo, sino que se puede hacer las cosas retomando todo lo que se está aprendiendo. Por favor, los ensayos finales, yo espero que ustedes ¿verdad? Admirarlo, ¿verdad? Porque va a partir de su realidad profesional, ¿verdad? Aplíquenlo, el aspecto de derecho sanitario, pero cuando se le pregunten algo, por favor respondan, ¿verdad? Les preguntaba en las herramientas de derecho sanitario, ¿cuáles leyes se aplican? Entonces deben de ver el nombre y hasta el año, ¿verdad? Porque si solo ponen, se aplican una gran cantidad de leyes, normativas, instrumentos, ahí no se dice nada, ¿verdad? Entonces Ingrid logró condensar de manera didáctica en su trabajo y valga la felicitación. Ustedes también disfruten, cuando sean los aspectos buenos hay que señalarlos y hay que también celebrarlos. Ojo, fíjense de que hay personas que cuando ustedes son los jefes, ustedes deben de dar reforzamientos positivos, reunir a las personas, felicitarlas cuando hayan hecho una buena labor. Y ustedes se van a fijar y se van a recordar de mí que cuando se está celebrando no va a ser un viaje a la playa, ¿verdad? Porque ni recursos ni presupuesto institucional tenemos para eso, pero sí al menos reconocer al inicio de la jornada con un aplauso, fortalecer una buena práctica. Siempre va a haber una persona que le va a levantar la mano y le va a señalar algo negativo. Usted le va a decir, comprendo, ¿verdad? No va a entrar en contradicción con esa persona. Recuerden, se les voy a dar esa técnica. Comprendo y es importante lo que me está diciendo, pero por ahora, solo por ahora, vamos a celebrar este triunfo. Y démosle otro fuerte aplauso y ya en la siguiente reunión lo vemos, tranquila. Y ya la persona que quiere generar el aspecto de conflicto permanente, ahí se le desmonta con aspectos también agradables a pesar del estrés y de la tensión,
que pueda haber en el establecimiento. Buenas noches, nos vemos mañana. La hora de mañana es las 6 de la noche, ¿verdad? De 6 a... No, perdón, mañana corrobórenmelo a las 4. Sí, gracias. Sí, ya estaba yo metiendo desorden. Nos vemos a las 4 en punto para continuar en este tema de ética. Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas.